No esperamos a Mientras le damos tiempo. Que traiga un sabedor. Sí, pero a mí no me puede contar. Yo le he dicho, no me vas a usar porque digo, Pero es que se llega a un momento y yo lo mejor que que casi. de un lado y al otro en medio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya lo recuerdo otra vez. Bueno, Lo único que hice fue presentar a la Mirta y a otra. No voy a hablar, yo no voy a dar su tiempo, que ya son los que nos van a aportar. Yo soy la base y aquí la No, es la base lo Sí, de... porque si no, no se quiere algunos segundos. Sí, Entonces, pero Vale, la vale. palabra de transmitir es importante. Que yo lo vi ya. Que tienen toda la historia porque la han estudiado y son profesoras. Y yo, sí, y después dejamos a Mirta, la dejamos aquí. No digamos. y si yo voy a cambiar, Venga. lo tengo clarísimo, que mis ideales no me los cambiaré Cristo. Venga, eso es importante. Y luego, no. Bueno, ya estamos grabando. Sí. Buenos días a todos y todas. Es un placer y un honor el poder estar aquí de alguna manera presentando esta jornada por la República para todos y todas, y fundamentalmente el hecho de que, como me explicaba Pedro, la desilusión que ha producido el hecho de ver cómo el franquismo que vivimos, los últimos coletazos del mismo, haya quedado en un posfranquismo y en un agua de borrajas donde la República parece ser que no se vislumbra ni siquiera como una posible salida a esta monarquía tan caduca y podrida. He de explicar que somos o tenemos la intención, un grupo de unas 300 personas que queremos que llegue a las 3000 para presentar una demanda colectiva contra el actual rey Felipe VI, porque no terminamos de entender cómo después de 40 años de franquismo y otros 40 de posfranquismo se pueda dar el hecho de que en nuestros carnets de identidad desde hace aproximadamente un año y medio o así ya no pone España sino Reino de España. No estamos dispuestos, estas 300 personas que queremos de alguna manera ser los motores de este cambio, para que se puedan sumar y podamos ser unas 3000 personas las que podamos llevar adelante esta demanda judicial colectiva contra el actual rey Felipe VI, el hecho de que ponga Reino de España, puesto que no estamos dispuestos ni queremos ser súbditos ni vasallos de una persona que no ha votado nadie, y que el pueblo soberano tiene la obligación de elegir al jefe del Estado, que en este caso se autoproclama como rey por derechos hereditarios de su padre que aplicó en él, y que fue nombrado, como todos sabemos, por el genocida Franco. En ese sentido, pues daremos a conocer, imagino que a final de año o principios del año que viene, esta cuestión dentro de los distintos grupos y a nivel, digamos, estatal o nacional, ¿no?, del Estado, para que se sumen todas aquellas personas que quieran a esta demanda judicial colectiva contra una persona que entendemos que no puede tener el título de rey, el título de jefe del Estado y el título de jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, cuando eso solo se da en las más rancias repúblicas bananeras de este mundo. Pero además lo que ya remata la cuestión es que en la Constitución sea inviolable, o sea, puede hacer lo que quiera, matar, asesinar, violar, robar, sin que le pase nada como a su emérito padre. Y en ese sentido, pues nos parece que es de ley el que el pueblo soberano pueda elegir a
un personaje que nos parece decimonónico y ultrajante e indignante el que esto en esta democracia después de 40 años de franquismo y otros 40 de posfranquismo, todavía sigamos así, entendiendo que estamos en un estado fallido, precisamente por esta misma circunstancia que acabo de nombrar y explicar. Y con ello, mi compañero Pedro Mayor. Muchas gracias, Juan. Yo particularmente, la actitud de las jornadas, yo creo que resume totalmente el sentido de este encuentro. 50 años de la ausencia del dictador, de la dictadura al desencanto. Particularmente yo pienso que seguimos viviendo una neodictadura. Lo primero que uno piensa es que si los votos sirvieran para algo, no estarían prohibidos, ¿no? Y lamentablemente vemos que votar cada 4 años no ha servido para nada, ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico, ni a nivel europeo. Y todo esto derivado como consecuencia de la consolidación del modelo unipersonal de dirección de un país. Consolidado por el imperialismo económico en 1957, creo, 1952, con Eisenhower y la firma del concordato con la Santa Sede. O sea, todo viene como consecuencia de una guerra civil que el gobierno democrático de este país pierde, como todos sabemos obviamente, pero que estaba premeditado a perder, porque nadie podía consentir que un país como este fuera superior democráticamente al resto. O sea, no lo podría permitir ni los estalinistas. Así de claro, una de las mayores atrocidades que se cometen en este país son las jornadas de hacer desaparecer al Reunín, fundador del Partido de Unificación Marxista, junto a Maurín y junto a otros compañeros, que se desviaron, que quisieron construir una alternativa de izquierdas que fuera democrática, pero que apostara por un socialismo real a pie de calle, con un pensamiento crítico extrapolable al resto del planeta. De ahí aplicar los pensamientos de León Trotsky, al cual, como todos sabéis, asesinó Ramón Mercader, asesinó con un PB en México en 1941. Pero bueno, eso es otra parte de la historia oculta de este país, y en todo caso quien nos puede matizar algún detalle más es Jaime, que conoce quizá mucho más que yo todas las andanzas y más literatura, ¿no? El caso es que hay un antes y un después de esa fecha de la rendición de Franco ante los norteamericanos. España no está dentro del Plan Marshall, pero se rinde ante la necesidad. Este país estaba pasando más sangre y calamidad que ningún otro. Después de no haber sido admitido en la ONU, se encuentra con que tiene que hacer lo que sea por consolidarse como régimen y ser el paladín de los intereses de las multinacionales norteamericanas. Estamos conviviendo en una península donde Portugal también tiene una dictadura. Y vamos a observar algo curioso. Al mismo tiempo que el dictador portugués y el español se reúnen sendas veces, en Portugal no hay bases militares y nosotros sí tenemos bases militares. Entre otras cosas porque el portugués pues pone condiciones diciendo aquí negociamos cada 5 años, y Eisenhower dice que no, aquí las condiciones las pongo yo, y Franco se baja los pantalones hasta los tobillos y dice anchas Castilla y tú riega de bases aquí por donde quieras, de ahí Torrejón, Rotamodón y donde sea, flash, y a tomar por culo.
pasamos a ser el mayor aliado de Tío Sam, de los hijos del Tío Sam, así, sin ton y sin son. Con la convivencia de lo que llamó la dictadura el contubernio de Múnich, que llegó en un poco más posterior y también muy desconocido, en el cual los comunistas, sin estar, también están. Y cuando hablo de los comunistas, hablo a la sección española de la Internacional Comunista, el PC de Santiago Cabello, ¿vale? Que también está muy atento sin estar, y colabora a partir de ahí en su propia estrategia política, y es cuando empieza a desarrollar el Pacto para la Libertad, que emana un comité central en Praga del TC. Es Mirta Núñez de Avalar, amiga e historiadora más que vamos. Sí, yo soy un neonato comparado con... Bueno, por favor. No, que sí, que otra vez ya estuve aquí, ya te escuché hablar. Que dice de verdad, ni venga ni Y tienes que mucho que no molesta, aportar. es una realidad, ¿qué cojones? O sea, Una constatación. yo puedo dar apuntes, pero ya yo creo que va a matizar mucho más que yo. Hasta que el general muere en una cama, en la ciudad sanitaria de La Paz, como todo el mundo sabe, en su primera planta. Y las cosas me encantan las cosas del directo. Sí. No te puedo atender ahora mismo, te llamo en 5 minutos. Y hemos empezado. Gracias. Las cosas del directo. Las cosas del directo. Y que lo estemos emitiendo en directo también te da mucha más veracidad a todo esto, ¿no? O sea, que nos esté viendo gente a través de YouTube, pues nos Hay una obliga. cosa, la contraseña, ¿la tienes por algún lado? ¿Y aquí? No. Para acceder a... No, para poder mirar si está viendo en YouTube. Muere Franco en el año 20 de noviembre, se van a cumplir 50 años de su fallecimiento en una cama. Le hacen converger, es curioso, le hacen converger el fallecimiento con la desaparición del líder ideológico de la dictadura. Y otra cosa es que no hayamos conquistado derechos y libertades que no existían bajo la dictadura. Eso es evidente. Por eso yo, evidentemente, que fue producto de una reforma de la dictadura. Que se ve ahora mucho. De una reforma de la dictadura que dio lugar a una monarquía aparentemente parlamentaria, pero que en el fondo está condicionada por el bloque de poder económico también, evidentemente, porque fue intocable también en esa transición. Pero vamos, ya digo que yo soy un firme crítico de la política de la mayoría de la oposición antifranquista, evidentemente con Carrillo a la cabeza, porque lo que hicieron fue precisamente ofrecerse y colaborar en la instauración de esa reforma, ¿no? Y aceptar y consensuar, digamos, por eso hablamos nosotros de cuando se habla de consenso, el consenso fue posterior, porque la transición no fue pacífica, la transición fue violenta y además fue en un contexto de movilización de masas que se dio luego, digamos, frenado precisamente por los pactos de la transición, fundamentalmente en la ley de amnistía, los pactos de la Moncloa y luego la Constitución, que es verdad que ha habido que hay un reconocimiento de derechos y libertades, pero que mantiene pilares fundamentales. Pero yo digo, frente a los que hablan del franquismo general, hay que recordarles que esa dictadura existió y que luego, digamos, no logramos la ruptura, y por eso, pues ahora de aquellos polvos estos lodos, ¿no?
Eso hay que recordarlo, es importante. Segundo, recordar que el protagonismo del movimiento obrero desde el año 62, sobre todo. O sea, que eso, ahí sí, ahora no sé si viste, que ahora hubo una serie de capítulos que llevó Sartorius, que dirigió Sartorius en la televisión española y tal, que bueno, sí tuvieron el mérito de destacar las movilizaciones y tal, pero claro, en la parte final lo que hace es decir, bueno, hubo esto y tal, pero llegó un día en que, bueno, pues dijo, os legalizamos, pero a cambio frenáis. Fue una ola de movilizaciones extraordinaria, que no se había producido aquí desde los años 30, ¿no? Y que bueno, puso de actualidad y demostró que era posible la ruptura. Entonces, para la corriente de la que yo vengo, los dos... Un momento clave fue las movilizaciones de Vitoria, en marzo del 76. Es decir, las movilizaciones de Vitoria, normalmente cuando se habla de Vitoria, hablan sobre todo de la represión, pero no, hay que hablar antes de por qué esa represión. Y la causa. La represión fue precisamente porque en Vitoria se estaba dando un movimiento obrero y popular que desbordaba incluso los marcos de la Dirección de Comisiones Obreras. Era un movimiento basado asambleísta, y que, en el cual pues, el protagonismo lo tenían gente de la izquierda radical, gente bueno, que ni siquiera eran militantes de la izquierda radical, gente que defendía un proyecto rupturista abiertamente. Entonces ahí es donde hubo la tensión entre dos modelos, ¿no? Es decir, seguir la vía de Vitoria a escala estatal o, por el contrario, frenar esa vía y poner en primer plano la búsqueda de acuerdos con un sector de la dictadura. Y desgraciadamente, en mi opinión, lo que se dio a partir de entonces fue la conformación, se juntaron la Junta Democrática y la Plataforma Democrática, montaron Coordinación Democrática y tal, y entraron en una dinámica de llegar a acuerdos con Adolfo Suárez, ¿no? Es verdad que conseguimos echar al carnicero de Málaga, ¿no? a don Carlos Arias Navarro, pero luego, pues claro, Suárez lo que hizo es buscar una vía de forma, porque no tenía más remedio. Está la famosa frase de Juan Carlos, que decía, o hacemos la transición o nos la hacen. Que sabía, por eso hasta historiadores como Santo Julián reconocen que en el año 76 había incertidumbre. Por eso cuando hablan de consenso y tal igual, el consenso surge después. Es decir, en esos meses, porque en Madrid fue muy potente la movilización en el metro de Madrid, por ejemplo, entre enero y marzo del 76, en Euskadi había huelgas generales, en Barcelona había protestas. Bueno, y claro, y lo que nos contamos es que por un lado Suárez buscaba hablar con la fuerza política que tenía, es verdad, la mayoría hegemonía dentro del movimiento obrero, afuera de Euskadi, ¿no? Y de parte de Cataluña, pero al mismo tiempo estaba Martín Villa, sobre todo, dando palos. Que decía, bueno, por un lado la zanahoria, ¿no? Y por otro lado el palo, ¿no? Entonces, lo que pasó es que, desgraciadamente, hubo un sector mayoritario de la oposición que entró en esa lógica, a pesar de que las movilizaciones siguieron hasta el año 77, incluso cuando el Pacto de la Moncloa hubo aquí en Madrid manifestaciones importantes en contra del Pacto de la Moncloa. Entonces, yo quiero insistir en esto, es decir, que hubo un dilema claro de o seguir el modelo de Vitoria, o, digamos, y por lo tanto trasladar
los avances que se estaban dando en Euskadi, Cataluña, en Cataluña, Euskadi y Madrid al resto del Estado, o por el contrario, frenar lo que se estaba dando en esas zonas sobre todo, adaptándonos a los sectores más atrasados, porque es verdad que había en la radicalización, evidentemente, en otras partes del Estado. Entonces, bueno, pues entró en esa lógica de buscar, de frenar la radicalización y la mejora de la relación de fuerzas que se estaba planteando a partir de Vitoria. Hubo luego el otro punto clave que fue Atocha, ¿no? La matanza de Atocha de enero del 77, que también fue un momento de bifurcación, digamos, ¿no? Es decir, que ahí, en ese momento, bueno, o se seguía en un proceso de movilización o por el contrario se frenaba, y ahí nos encontramos otro freno importante y por lo tanto se llegaría a esos consensos. Entonces yo creo que, claro, los consensos ya se me han dado fundamentales. Consenso sobre el pasado, que supone la ley de amnistía, ¿no? Consenso sobre el presente, que significó incluso aceptar, por supuesto, la monarquía, cuando sabemos luego, ¿no? La Victoria Prego, esta nefasta por aquella serie televisiva que hizo, contó luego, claro, lo que se sabe, es decir, las cosas, lo que llamamos, las buenas noticias llegan décadas después, ¿no? Es decir, décadas después nos enteramos de que Adolfo Suárez no se ha atrevido a convocar un referéndum sobre monarquía o república porque las encuestas le decían que podía salir, porque hasta Carrillo decía, llamaba entonces a Juan Carlos el breve. Eso es importante, ¿no? Y la ley electoral. El decreto electoral fue el menos proporcional de los decretos. ¿Para qué? Para privilegiar a las zonas rurales, ¿no? Con menor población, ¿no? En detrimento de la izquierda, obviamente, ¿no? Luego también hubo la operación Tarradella, para impedir que gobernaran fuerzas de izquierda en Cataluña, que había el PSOE en Cataluña había tenido un peso muy superior al del PC en el resto del Estado, ¿no? Es decir, que ese consenso sobre la monarquía, sobre el decreto de ley electoral, por supuesto, sobre la continuidad que luego se venía de la ley de secretos oficiales, Martín Villa, que se cargó todos los archivos policiales y semipoliciales, como de la brigada político-social, como lo ha denunciado un colega suyo, Óscar Arzá, un colega suyo de la UCD, ¿no? Y luego, respecto a futuro, el atado y bien atado, ¿no? Es decir, claro, por eso ahí fue la trampa, porque es verdad que hablando con militantes de PC entonces decían, bueno, claro, nosotros creíamos que eso, incluso con Víctor Carrier y tal, ¿no? De gente que evidentemente hemos tenido buena relación, como luchadores que han sido, ¿no? Y decía, claro, nosotros pensábamos que esos consensos eran punto y seguido. Y dijeron, no, perdona, eso era punto y aparte. Y la prueba, punto final, y la prueba, no, y el punto final vino definitivamente con el 23F. El 23F del 81 fue, es decir, no triunfó el golpe duro, pero sí triunfó el golpe blando. Es decir, sí, entonces se dijo, oye, no podéis ir más lejos de lo que se ha ido en los estatutos de autonomía, no podéis ir más lejos en intentar depurar el Poder Judicial u otros, ¿no? Y bueno, pues en el plano económico-social, por supuesto. Entonces, claro, llega Felipe González en octubre del 82, con gran ilusión de todo el mundo, nosotros también, claro, y bueno, vale, vamos a ver. Porque claro, ahí está la última batalla de la transición, que fue la de la OTAN. La de la OTAN era precisamente una promesa que había hecho el tal Felipe González con toda su ambigüedad, como sabéis, ¿no? De entrada no, y luego, claro, después de ese obediente se dice, claro, no, aquí renunciamos a esto, ¿no? Y todavía se arrepiente de haber convocado un referéndum, Felipe González, a pesar de que lo ganaron haciendo fraude, porque quería poner 3 cláusulas, ¿no? Para convencer a un sector de la clase obrera, ¿no? Desgraciadamente, pero
pero que claro, Alfonso Otero ya había sido esto y ya en el 80 había hecho para entrar en la OTAN, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante recordar esos momentos, ¿no? Esos hitos en que la historia podría haber sido otra. Es decir, desde un punto de vista marxista, nunca aceptamos que lo que pasó fuera lo único posible, que fuera lo único inevitable, que es lo que nos dicen Gabo Porpres, incluso el pesado con todos los respetos, del Xavier Fuertes de la noche 24 horas, que cada vez sale la televisión, bueno, parece, vamos, un Carrillo revivo, ¿no? Vamos, vendernos el comunismo antes de que cayera el muro de Berlín, que fue la causa por la que se hizo la revolución de Terciopelo en Praga, y ahí decidieron que... No, a pesar de que él es hijo de un ex miembro de la UMD, José Fortes, UMD que fue excluida de la amnistía del 77. Yo quiero romper una lanza por un programa que creó conciencia democrática, por así decir, y sobre todo abrió brechas dentro del pensamiento de la incipiente juventud democrática de aquella época, como fue La clave de José Luis Martínez. Nada que alegar, totalmente de acuerdo. Que fue, desde luego, una maravilla para ir abriendo conciencias, propiciando el diálogo y abriéndonos a esa España democrática incipiente que al final, como dices tú, ha terminado en agua de borrajas. Jaime, has abierto todos los melones que había en la frutería. Yo no sé cuál contestar primero, pero el caso es que me la has dejado votando y primero contestar el desmantelamiento del movimiento sindical europeo. Aquí el sindicato por antonomasia que más prestigio y arraigo tenía en este país era la Confederación Nacional de Trabajadores. Que el más patrimonio sindical tenía era la Confederación Nacional del Trabajo. Lo primero que se ocupa la dictadura, la postdictadura, es desmantelar desde dentro la Confederación Nacional del Trabajo y monta la CGT. Divide el movimiento. Divide el movimiento sindical anarcosindicalista, lo divide en dos, y el patrimonio sindical de la CNT sigue estando durmiendo en un pleito en Estrasburgo y vete a saber cuándo va a salir. Otra cosa es lo que a posteriori es la ley orgánica de libertad sindical, convertir al sindicalista en liberado sindical y en funcionario periférico de la administración. Bueno, pero vamos, la CGT no es ningún invento del régimen ni nada parecido. Primero, la CNT fue destruida por la guerra civil, por el franquismo, por la dictadura. Pues claro, ahí lo que hay es un proceso, un intento de reconstrucción de la CNT, sobre todo en Cataluña. Están las famosas jornadas libertarias que montan en Barcelona, pero claro, ahí lo que se da es un choque, y también aquí en San Sebastián de los Reyes, que llenaron la Plaza de Toros, ¿no? En el año 77, si no recuerdo mal, pero claro, ahí hay un choque entre la vieja y la nueva generación también. Es decir, Federica Montseny no se entiende con la nueva generación. Y luego, lo que hay, claro, dentro de la CNT, la división clásica entre los anarcosindicalistas y los anarquistas, es decir, los que de alguna manera quieren reconstruir la FAI y los que buscan un anarcosindicalismo a lo Joan Peiró. Entonces, claro, ahí se da una ruptura dentro de la CNT y surge la CGT. La CGT, hombre, la CGT, pero en los años 90, en el marco del movimiento antiglobalización, con Eladio Villanueva, secretario general de la cabeza, fue un sindicato que tuvo muy buena relación con la izquierda radical, que entonces éramos fundamentalmente el movimiento comunista y la LCR, con la Izquierda Unida, como Julio Anguita, por ejemplo.
campañas como la de las 35 horas fueron campañas unitarias, incluyendo Ecologistas en Acción, por ejemplo, desde que hubo desgraciadamente una ruptura entre ellos, pero vamos, que yo me siento más cerca en aquel momento de la CGT, luego han evolucionado. Ahora mismo las relaciones no son tan malas, que yo sepa, aunque hay dos CDTs, también, por lo menos, o sea, desgraciadamente la historia de la CNT de las últimas décadas no es nada positiva, vamos, lo que hay es una lucha interna ultra ideológica, porque tampoco se puede decir que tengan grandes poderes, y afortunadamente sobrevive la Fundación Anselmo Lorenzo, que se mantiene independiente de todas esas peleas, ¿no? Y que es un centro en el que hacemos muchas actividades y mucha gente. Pues, desgraciadamente, claro, pues la CNT corresponde a otra época histórica, ¿no? Entonces, perdió la oportunidad en la transición. Hubo el atentado de La Scala en Barcelona, que ahí sí hubo infiltración policial. Y eso fue una operación clara para cargarse a la CNT, pero ellos cayeron luego en la trampa, ¿no? Entonces, en fin, eso sería otro tema. Pero vamos, creo que es importante, claro, la CGT, pues es hoy lo que es, pero bueno, pues el otro día convoca una huelga general por Palestina, con poco éxito en general, pero bueno, fue más lejos que Comisiones Obreras y UGT, y no se sitúa, no ha entrado en la dinámica de consenso, de concertación en la que ha predominado en los dos grandes sindicatos. Tenemos a la CGT, tenemos los sindicatos vascos mayoritarios, que también son sindicatos de confrontación, no de concertación, ¿no? Y los sindicatos como Intersindical y tal, ¿no? En fin, creo que es importante matizar esto. Y Pero te he cortado, pero sí, otro sector que hemos venido padeciendo es la desertización premeditada de este país. Desde los pactos Eisenhower con Franco, hemos visto cómo paulatinamente la España que hoy llaman vaciada se fue abandonando paulatinamente y dejando el subsuelo al servicio de los intereses norteamericanos. Por lo cual, la pérdida de la soberanía es absoluta, no solo la económica, sino de territorio. O sea, recuperar todo eso ya es imposible. Yo creo que es imposible. Bueno, imposible es la Bueno, sí. La acción humana... No, resucitar es imposible. La expresión Por imposible... mucho que avance la ciencia, resucitar... Bueno, sí, No, se para otro no, lado. pero expropiar sí que existe. ¿Entiendes? O sea, que no hay que resignarse. Es imposible hacer ese así. Hay que verlo en perspectiva histórica. Nuestra generación no lo va a poder hacer probablemente. Particularmente la mía, que es un poco más mayor que la vuestra. Pero bueno, el futuro sigue abierto. El futuro no está cerrado. Es decir, que hoy nos encontramos claro, ahora mismo, claro, tenemos dos grandes poderes que han ido emergiendo con una fuerza enorme, sobre todo después de la gran depresión o recesión, por lo menos, de 2008, que son los fondos de inversión, las gestoras de activos, ¿no? Y las grandes tecnológicas, ¿no? Es decir, somos rehenes de las grandes tecnológicas, ¿no? De Amazon, Ese mundo financiero que además no se claro, queda alucinado. sí, del poder financiero. Entonces, evidentemente, pero también hay una protesta, por lo menos creciente, frente a esos poderes. El tema de la vivienda, por ejemplo, bueno, pues ahí hay denuncia clara que ese es un campo de batalla fundamental hoy, el tema de la vivienda. No está perdido. No lo sé. Yo es que lo veo últimamente con bastante realismo, quizá hiperrealismo, y no veo motivado a nadie para lanzarse a... Entonces, ¿para qué estás aquí?
Estoy aquí porque somos un foco de resistencia y partiendo de una posición negativa, llegar al punto de inflexión y en que entre todos demos su paso a la concienciación general. Partiendo de una posición negativa, como decía Jean Borja, se dirá nada, partiendo de una posición negativa, busquemos el punto de encuentro entre todos para enfrentarnos y encarar el futuro de una forma positiva. O sea, yo me he dedicado últimamente marxista existencialista. Yo creo que hay que recuperar el existencialismo en ese sentido. Bueno, pues por eso este punto de encuentro, este punto de inflexión que desde este pequeño núcleo podamos saber entre todos encontrar nuestro punto de encuentro, reflexión y cohesión de discurso. A mí me da lo mismo como digamos hambre. El objetivo es acabar con el hambre, ¿no? Decir hambre en catalán me parece muy bien, y decirlo en gallego también, y en euskera, y en tagalo. El objetivo es acabar con el hambre. Bueno, pues si ese es el objetivo, me da lo mismo el camino que cada uno de nosotros se elija para llegar al objetivo. Pero me interesa tener claro el objetivo y la fecha para llegar al objetivo. Cada uno que vaya por donde quiera, como quiera, en burro, en caracol o haciendo el pino con las orejas. Me da igual. Tal día, a tal hora, nos vemos en tal sitio. Eso es lo importante. Bueno, sí. Yo quiero hacer un matiz respecto a esto, Pedro. A mí me parece que por encima de las ideologías y por encima de las creencias o las religiones, hay algo que tras las dos guerras mundiales se llevó adelante y fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, siempre decimos que el problema es el sistema capitalista, ¿no? De cara a la evolución del ser humano de una manera coherente. Y a mí me parece que si se cumpliera estrictamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, terminaríamos con el capitalismo. Hago un matiz y después, si queréis, me corregís con todo el derecho del mundo, porque a lo mejor me equivoco como mortal que soy. El 10 de diciembre del 48 es un momento histórico determinado que no tiene que ver con el actual. Estamos entrando en un periodo que no es la Guerra Fría, pero es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Acaba en el 45, se firma en el 48. Hay dos bloques netamente definidos. El contexto económico y social es totalmente antagónico. Eso, en el siglo XXI, primer cuarto de siglo, no es extrapolable. Querer aplicar la filosofía de los derechos humanos del 48 a Netanyahu, ¿cómo se fuma eso? Tú vete con la Declaración de Derechos Humanos a Netanyahu y te dice: chavalín, ¿de qué vas? Y que yo voy a seguir pensando en lo que el consorcio económico me ha planteado para este territorio que sí o sí quiero ocupar. Bueno, estamos en lo de siempre. Es decir, que, yo haría matices. Es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, evidentemente, tiene su importancia histórica, ¿no? Hay que reconocerla. Pero fue una declaración, digamos, con un sesgo occidental claro, ¿no? O sea, que es una intención. Sí, pero faltaba, es decir, luego se han ido imponiendo nuevas generaciones de derechos. Por ejemplo, la cuestión ecológica no aparece para nada en la declaración, la cuestión de género, por ejemplo, tampoco. Es decir, luego surge la ONU aparece con una estructura que da el poder a las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, con derecho de veto, frente a una asamblea general. Es decir,
tiene una serie de limitaciones. Por eso, por ejemplo, Anguita sí hacía valer mucho lo de la Declaración de Derechos Humanos, pero a algunos les recordábamos. Bueno, eso no basta. Es decir, por eso yo digo, si se aplicara la Declaración de Universalidad de Derechos Humanos, claro que habría hoy, actualmente en esta época histórica, un desafío al capitalismo. Pero no significa un cuestionamiento. Es decir, que no llegaría a tocar todavía el poder estructural del gran capital. Sí, nacional, un desarrollo Por eso, yo ya lo voy a ver, pero, a ver, viendo, sobre todo, yo que vengo del mundo africano, es decir, y americano, más que español, yo es que veía China en todos los sitios, es decir, en todos los lados, y bueno, no solamente China, sino luego está el susto de los BRICS, que han metido ahí un sustito para hacer. Ten en cuenta que Estados Unidos solamente vive del dólar y del poder militar, pero es que no tiene más, no tiene industria, no tiene. Entonces tiene una moneda y el poder militar, punto. Y el poder militar. Yo diría esa frase clásica de los muertos que vos matáis, Sí. gozan de buena salud. sí, una cosa es el declive relativo. Es que el capitalismo es como la bicicleta, si deja de pedalear te caes. Sí, no, por eso el mito del crecimiento y estas cosas. Es de crecimiento, es decir, que puede que no voy a llegar a Carlos Taibo del crecimiento. No, el problema es que el decrecimiento que hay sigue siendo un decrecimiento ecocida. Entonces, yo no voy a llegar a tanto, pero... Yo llego más lejos. Para mí el modelo global económico, dicho de una forma como un eufemismo que utilizan estos, lo que pretende es retroceder en el tiempo y llevarnos al feudalismo. Bueno, directamente. Sí. Exactamente. Y va a utilizar todos los pretextos y todas las situaciones para llevar al modelo, al ser humano, esté donde esté, a la esclavitud más absoluta. Bueno, eso tampoco de una manera así. El poder puede basarse en la fuerza. Claro. O sea, necesita el consentimiento y desgraciadamente no olvidemos que están ganando elecciones. O sea, entran al gobierno. Vamos a ver. Nos han impuesto una religión global. ¿Qué postura ha tenido la Santa Sede ante el conflicto Netanyahu? ¿Algún papa se planteó darle la misa del gallo en el punto de encuentro de Jerusalén y provocar directamente un choque? A que no se lo planteó ni el Francisco de los cojones ni el fascista de ahora. Es su eterna historia. Callar y si puede dar Lo podría haber hecho, ¿no? por detrás a la derecha. Vamos, que tampoco tiene. No, dicen algo para no quedar tiene bien, poder. pero nada más. Es decir, tiene más poder el John que ahora mismo que el Vaticano. Es decir, es decir, digo a nivel económico incluso, incluso lo económico tienen poder más o menos ahí, pero quizás por la idiosincrasia que puede tener este país, pero poco más. España, Italia, Grecia. Vamos, el otro día me daban un dato que yo no creía. Lo que está creciendo en América Latina son los evangélicos. Sí, pero eso es una lucha que tienen para no, pero están metiendo no Estados es la Unidos. Iglesia católica. No, pero están metiendo, los evangélicos lo están metiendo Estados Unidos para para contrarrestar la Iglesia de la Liberación. Por supuesto. Entonces, bueno, eso ya sí, al principio fue Estados Unidos. Sí, pero ahora son. Cristina, súmate porque ya estamos hablando de todo. Pero como dijo un clásico, economía, los malos no son los peores, como el peor es el idiota. interrelacionado. Sí, No me digas. Es que está internacional. Es decir, porque al malo lo podemos combatir aunque sea con la fuerza, pero al idiota es imposible. Gramsci tenía un famoso texto de Algún odio matiz. al indiferente. A un matiz. Cristina y Isidoro Román son periodistas que están en Canal Red
y ambos han pasado por el más reciente, la situación de persecución por parte de los fascistas al trabajo realizado en Diario por Román. Y evidentemente tiene mucho que decir Román también sobre el periodismo en estos momentos, la credibilidad. Y Cristina procede desde Europa Press hasta Informaciones, pasando por el periodismo del antiguo régimen, aunque para mí es el mismo, pero bueno. Perdóname, pero tengo que decir, estamos viviendo una ley orgánica póstuma. Estamos en un régimen con rasgos autoritarios, eso está claro, pero no es una dictadura, es decir, en el sentido de que no hay una ausencia de libertad de expresión, de libertad política. La ley Mordaza y el fuego del trabajo de los españoles. Por favor, o sea, esas similitudes no ayudan a debatir con la gente que no comparte nuestras ideas. No pasa nada porque reconozcamos que se pasó, es decir, que hay un régimen que digamos, evidentemente, pero no estamos todavía, es decir, que sabemos lo que hemos vivido en la clandestinidad, sabemos la diferencia. Y la reacción del pueblo global ante el genocidio de Palestina nos da una idea de cómo cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean y dicen, un momento, vamos a ver cómo calmamos las aguas. Ha habido una libertad en Alemania. Y en Inglaterra. En Inglaterra, prohibiendo organizaciones. O sea, no pasa nada porque, claro, te hablo como politólogo también, de que es importante reconocer los distintos tipos de regímenes sin que eso signifique embellecer al régimen actual en el que estás. Bueno, yo quiero decir otra cosa en el sentido de que, volviendo un poco atrás, que hablábamos de todo el tema de la transición democrática y del posfranquismo, respecto a la guerra sucia de la Seizabala y de todas estas cuestiones, y cómo hace 20 años, pues haciendo un paralelismo, ¿no? Hace 20 años los teléfonos eran de otro tipo, ¿no? Hoy en día vivimos un poco subyugados a la máquina, porque si no tenemos el teléfono, si perdemos nuestros contactos y tal, nos consideramos desnudos, ¿no? O sea, es tremendo cómo las fake news, además, entran de una manera terrible y tal, ¿no? Cómo ante el cambio climático nos ponen una Agenda 2030 para tratar de buscar soluciones y que el personal no se agobie y diga, no, parece que se hace algo, ¿no? Cuando en el fondo vemos que los macroincendios que se llevan adelante ahora pues nos dejan a todos atónitos y decimos, bueno, este planeta va camino de la extinción total, ¿no? Y la humanidad en esa línea. Y bueno, pues me parece que el hecho de desarrollar determinados artículos, como decía antes, que tienen y exigen un desarrollo como todo proceso, ya vean si anda con... Joder, yo cuando en Santiago de Compostela me vinieron 400 chavales. Es decir, El título de la charla a la revolución de los jóvenes. Es decir, y que no, te quiero decir, y se me llenan las universidades de esa gente joven que está muy despistada, que no tiene el mismo muy bien, porque le faltan sus referentes, los suyos, porque ellos tienen un lenguaje que nada tiene que ver con el nuestro, nada, absolutamente nada. Las relaciones interpersonales no tienen nada que ver con las nuestras y los recursos afectivos y emocionales e intelectuales y cognitivos nada tienen que ver con los nuestros. Entonces, ahí creo que hay una juventud, bueno, yo tengo un nieto de 22 años y es decir, que funciona y a nivel social funciona, lo que pasa que está huyendo, es decir, se está criando algo que tendrá que salir por algún lado. Sí, pero no va a salir nunca por donde nosotros pensemos, porque es que nosotros, perdonad, pero es que ya estamos fuera
es decir, de tiempo. Es decir, Bueno, yo estoy en una organización que tiene una organización juvenil que se llama Abrir Brecha, sí, y sí tiene, por supuesto, es decir, hay una componente juvenil que además se está radicalizando más en temas como LGTBIQ+, la mayoría son veganos. Y con el tema ecológico, lo que pasa es que el tema ecológico yo creo que lo cooptó la crisis pandémica. Es decir, habían surgido Extinction Rebellion, había surgido Friday for Future, y eso se quedó cortado. Entonces, eso es un problema, es decir, que no han llegado a cuajar, digamos,